Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Vamos a dar inicio a nuestra octava sesión ordinaria. En primer lugar, darles la más cordial bienvenida a todas las ciudadanas y ciudadanos que hoy nos acompañan. Esta es su casa. También a los representantes de los medios de comunicación y con mucho afecto a los ciudadanos que nos siguen a través de las transmisiones virtuales. Señoras diputadas, señores diputados, con fundamento en lo que establece el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria número 8 del día de hoy, jueves 11 de octubre del año 2018. Solicito al diputado secretario José Antonio Hernández Vera se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidente. Diputada Adela Pérez Espinosa. Diputado Armando Quintanar Trejo. Diputada Arely Rubí Miranda Ayala. Diputada Arely Maya Monsalvo. Diputado Asael Hernández Cerón. Diputada Claudia Lilia Luna Islas. Diputado Crisóforo Rodríguez Villegas. Diputada Doralicia Martínez Bautista. Diputado Humberto Augusto Veras Godoy. Diputado Jorge Mayorga Olvera. Diputado José Antonio Hernández Vera, presente. Diputado José Luis Espinosa Silva. Diputado José Luis Muñoz Soto. Diputado Julio Manuel Valera Piedras. Diputada Lisset Marcelino Tobar. Diputada Lucero Ambrosio Cruz. Diputado Marcelino Carvajal Oliver. Diputada María Corina Martínez García. Diputada María Luisa Pérez Perrusquía. Diputada Maica Ortega Arguiluz. Diputado Miguel Ángel Peña Flores. Diputada Noemí Sitle Rivas. Diputado Rafael Garnica Alonso. Diputado Ricardo Raúl Baptista González. Diputada Rosalba Calva García. Diputada Roxana Montalegre Salvador. Diputada Susana Araceli Ángeles Quesada. Diputada Tatiana Tonatzin Ángeles Romero. ¿Tiene justificante médico? Diputado Víctor Osmid Guerrero Trejo. Diputada Viridiana Jajaira Aceves Calva. Diputada Presidente, le informo que tenemos 26 diputados presentes. Tenemos quórum. Gracias, diputado. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito a la diputada secretaria Arely Maya Monsalvo dé lectura al orden del día. Muy buenos días. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. El orden del día de la sesión ordinaria número 8 del día 11 de octubre del 2018. 1. Verificación de quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, sesión ordinaria 7 del 9 de octubre del año 2018. 4. Lectura de las comunicaciones oficiales. 5. Lectura de las comunicaciones enviadas por particulares previo análisis de la procedencia jurídica por parte de la directiva. No se presentaron. 6. Lectura de las iniciativas de leyes o decretos presentadas al Pleno. A. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de los Trabajadores al servicio de los gobiernos estatal y municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Arely Rubí Miranda Ayala, representante partidista del Partido de la Revolución Democrática. B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y se adiciona el artículo 8 ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presentada por la diputada Lucero Ambrosio Cruz, integrante del Grupo Legislativo de Morena. C. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Víctor Osmid Guerrero Trejo, integrante del Grupo Legislativo de Morena. 7. Asuntos generales. Es cuanto. Gracias, diputada secretaria. Se somete a su consideración el orden del día y solicito al diputado secretario José Antonio Hernández tome nota de los votos emitidos e informe a esta presidencia del resultado. Quien esté por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra. Abstenciones. Informo a usted, diputada presidenta, que tenemos 27 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado. Ha sido aprobado el orden del día. Con fundamento en lo que establece el segundo párrafo del artículo 60 del reglamento de nuestra ley orgánica, someto a consideración del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, sesión ordinaria número 7 del 9 de octubre del presente año. Y solicito al diputado secretario José Antonio Hernández Vera tome nota de los votos emitidos e informe a esta presidencia del resultado. Quienes estén por la afirmativa, por favor levantar la mano. En contra, abstenciones. Informa usted, diputada presidenta, que tenemos 27 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, secretario. Ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta. Con base en lo señalado en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su aprobación el acta de la sesión anterior y solicito al diputado secretario José Antonio Hernández Vera tome nota de los votos emitidos e informe a esta presidencia. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo, por favor, levantando la mano. En contra, abstenciones. Informo a usted, diputada presidenta, que de 27 diputados presentes, 27 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado. Ha sido aprobada el acta de la sesión ordinaria número 7 con fecha 9 de octubre del 2018. Dentro del punto número 4 del orden del día, solicito a la diputada secretaria Arely Maya Monsalvo de lectura a las comunicaciones oficiales. Con su permiso, diputada presidenta. Las comunicaciones oficiales de la sesión ordinaria número 8 del día 11 de octubre son las siguientes.
Se recibió oficio número SSP/DGSATJ/3541-F14/18, enviado por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con el que anexa el acuerdo número 622, que contiene iniciativa de decreto para reformar los artículos 84, fracción quinta y sexta de la Ley de Seguro Social y sexta fracción 12 incisos B y C de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para conocimiento y adhesión en su caso. Se recibió acuerdo número 655, enviado por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, que contiene iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 9 al artículo 35 y se reforman los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su adhesión. Solicito a la Secretaría que una vez que se integre en las comisiones de estudio y dictamen por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, estos documentos se turnen a la Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente. Se recibió el oficio número MTH/OM-104/2018, enviado por el presidente municipal de Tepeapulco Hidalgo, con el que anexa el segundo informe municipal de actividades que contiene el estado que guarda la administración pública de ese municipio. Se recibió oficio SSP/DGSATJ/3666-F14/18, enviado por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, comunicando la reestructura de la mesa directiva y su integración. Se recibió oficio enviado por el Congreso del Estado de Querétaro, comunicando la instalación de la 59ª legislatura y su conformación. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Les informo a ustedes que en relación al anexo del segundo informe municipal que ya comunicó la diputada secretaria, este documento estará en resguardo de la Secretaría de Servicios Legislativos para su consulta. Y sobre el último comunicado, estos dos documentos son de carácter administrativo, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día, escucharemos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de los Trabajadores al servicio de los gobiernos estatal y municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Arely Rubí Miranda Ayala, representante del Partido de la Revolución Democrática, para lo cual solicito a la diputada de lectura de la misma. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros Adelante, diputada. diputados, amigos y amigas de la prensa, amables asistentes y compañeros que hoy nos acompañan, a nombre de su servidora reciban un cordial saludo. Diputada Roxana Montealegre Salvador, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la que suscribe diputada Arely Rubí Miranda Ayala, del Partido de la Revolución Democrática de la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción 4, 124, fracción 2 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona el artículo 17 de la Ley de Trabajadores al servicio de los gobiernos estatal, municipal, así como los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos.
Los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 124, fracción 2, 125 y demás relativos aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, facultan a los y las diputadas el derecho para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa reúne los requisitos establecidos en la ley. Esta iniciativa sostiene su constitucionalidad en el principio de supremacía, a partir de que busca que todas y cada una de las normas jurídicas emanadas del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo se ajusten al debido proceso legislativo y a un análisis constitucional que tiene como punto de partida lo expresado en la exposición de motivos en la iniciativa de mérito, como lo establece el artículo 125, fracción 2 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Es así que dentro de un marco introductorio, la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía se hace consistir en la reforma al artículo 17 de la Ley de Trabajadores al servicio de los gobiernos estatal y municipal, así como los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, a efecto de incorporar derechos sustantivos y acciones afirmativas de las mujeres trabajadoras en concordancia con lo señalado en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. En este contexto y en respuesta a la ruta marcada en la agenda legislativa del Partido de la Revolución Democrática en esta legislatura, la iniciativa se presenta a efecto de garantizar y hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Hidalgo, respecto al fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres hidalguenses y con ello garantizar que los ordenamientos secundarios en la entidad se encuentren concatenados respecto de la legislación a nivel nacional, así como de los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano forma parte. En esta tesitura, la Organización de las Naciones Unidas ha apoyado los derechos de las mujeres desde la adopción de la Carta Fundacional. Entre sus propósitos, la ONU declaró en su artículo 1 de la misma realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, religión o idioma. El 2 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó únicamente la creación de un único organismo de la ONU encargado de acelerar el proceso sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La nueva entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, fusionó 4 instituciones y organismos internacionales: el Fondo de Desarrollo para las Naciones Unidas de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. Es decir, se han creado diversos instrumentos internacionales a efecto de que los Estados parte se encuentren obligados a implementar los mecanismos jurídicos necesarios y la creación de instituciones públicas para el cumplimiento de sus objetivos, así como el empoderamiento de las mujeres, su real ejercicio efectivo de sus derechos y para el establecimiento de acciones afirmativas a su favor. En México, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la igualdad y la no discriminación por razón de género constituyen una preocupación central en la actualidad, motivo por el cual los gobiernos y la sociedad en su conjunto se enfrentan al reto de procurar y hacer efectiva la igualdad como un derecho. La igualdad puede ser comprendida como derecho y como principio en pleno ejercicio de los derechos humanos que queda de manifiesto en el ámbito normativo y en las prácticas sociales. En el ámbito normativo se ha registrado modificación a favor de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por razones de género, aunque no se soslaya que existe un amplio camino por andar, sobre todo para que las leyes sean respetadas, adecuadas y apropiadas para la sociedad y para las instituciones. Dentro de los instrumentos internacionales que se reconocen como centrados en la defensa y protección de los derechos humanos, particularmente en las mujeres, se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar contra la mujer, conocida Convención Belém do Pará. Así que, como diputada, como mujer hidalguense, me preocupa
en gran manera que actualmente las mujeres en el Estado, particularmente las embarazadas y o en etapa después del parto, pudieran ser afectadas en sus derechos laborales, ya que por desconocimiento de la norma o por una omisión en la aplicación de la Ley Federal del Trabajo como norma primigenia de aplicación, la Ley Federal del Trabajo establece en su título quinto denominado Trabajo de las Mujeres y habla respecto del trabajo de las mujeres y de la protección de la maternidad. Este título corresponde a los artículos 164 al 172. La ley indica que con el objetivo de no poner en riesgo a la mujer que esté en periodo de gestación o de lactancia, ésta no podrá desempeñar labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, labores después de las 10 de la noche, horas extraordinarias y periodo de lactancia. De igual forma, en el mismo título se establece en el artículo 170 de los derechos humanos de las mujeres, tienen respecto al tiempo de embarazo y lactancia su protección, así como la provisión de condiciones que puedan poner en riesgo de la vida de la mujer, de su hijo o de su hija, el descanso del que habría de gozar antes y después del parto, el caso cuando se trate de una adopción, la temporalidad y percepción salarial. Si bien es cierto, los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo son de aplicación general a las mujeres trabajadoras, considero de vital importancia fortalecer el andamiaje jurídico en nuestra entidad y realizar una armonización a nuestro marco normativo, sobre todo en especial atención a observar lo dispuesto en los diversos tratados internacionales que obligan a los estados, parte de ellos, a realizar acciones afirmativas en beneficio de las mujeres. De igual forma, respecto al actual cuarto párrafo del artículo 17 que establece que las mujeres trabajadoras gozarán de un día hábil al año como goce íntegro de sueldo a fin de someterse a la realización de exámenes médicos de prevención de cáncer de mama y cervicouterino, para justificar este permiso deberán presentar el certificado médico correspondiente, expedido por una institución de salud pública o privada. Considero fundamental prevalezca este derecho. Sin embargo, propongo eliminar que solo sea para el cáncer de mama y cervicouterino, sino que sea de forma más amplia y genérica. Es decir, que quede establecido que sea para la realización de exámenes médicos de prevención de cáncer, a efecto de ampliar otro tipo de cáncer, así como de incluir el mismo derecho a los hombres dentro del contexto jurídico de la igualdad y de la equidad. Toda vez que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al menos un tercio de todos los cánceres pueden prevenirse. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para controlar el cáncer. Las personas económicamente activas pasan aproximadamente una tercera parte de su tiempo en el lugar de trabajo. Las condiciones de empleo y de trabajo tienen efectos considerables sobre la equidad en materia de salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar protección y la posición social, oportunidades de desarrollo personal y protección contra los riesgos físicos y psicosociales. También puede mejorar las relaciones sociales y la autoestima de los servidores y hacerlos productivos y positivos para la salud. La salud de los trabajadores es un requisito previo, esencial para los ingresos familiares, la productividad y el desarrollo económico. Por consiguiente, el restablecimiento y el mantenimiento de la capacidad de trabajo es una función importante para los servicios de salud. En tal contexto, y efecto de mantener una organización acorde con los derechos sustanciales de los grupos vulnerables del Estado de Hidalgo, en el marco normativo se debe fortalecer con acciones afirmativas propositivas. Es que propongo esta iniciativa de mérito y a partir de mi agenda legislativa, la cual se basa en los programas y políticas establecidas del Partido de la Revolución Democrática, cuyo compromiso es siempre el respaldo a los derechos sociales de las y los hidalguenses. Con base en lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía el presente proyecto de decreto, que reforma el artículo 17 de la Ley de Trabajadores al servicio de los gobiernos estatal, municipal, así como los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforma el actual párrafo cuarto del artículo 17 y se adiciona un tercer y cuarto párrafo, recorriendo a su orden actual tercer y cuarto párrafo correspondiente respectivamente al artículo 17 de la Ley de Trabajadores al servicio del gobierno estatal, municipal, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue.
Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y otros 2 meses más después del mismo. A solicitud de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, se podrá transferir hasta 16 días del mes de descanso previo al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser hasta 16 días de los 2 meses adicionales posterior al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto, percibiendo su remuneración de acuerdo a lo que prevé el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante un largo tiempo o que actúen o se puedan alterar su estado psíquico o nervioso. Durante el periodo de 6 meses de lactancia establecido a partir de la fecha de nacimiento del hijo, tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en un lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia. Asimismo, contarán con la capacitación y fomento para la promoción de lactancia materna y el amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea el alimento exclusivo durante los primeros 6 meses y complementario hasta avanzando el segundo año de edad. Las mujeres y hombres trabajadores gozarán de un día hábil al año con goce íntegro de sueldo, a fin de someterse a la realización de exámenes médicos de prevención de cáncer. Para justificar este permiso deberán presentar el certificado médico correspondiente, expedido por una institución de salud pública o privada. En el marco de esta propuesta, para el Partido de la Revolución Democrática se une la difusión para concientizar a todas y a todos los hidalguenses respecto a la prevención de cáncer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en el año. En 2015 ocasionó 8.8 millones de difusiones. Casi 1 cada 6 difusiones en el mundo se debe a causa de esta enfermedad. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registra en países de ingresos medios bajos, como es el caso de nuestro país y de manera puntual de nuestro estado. De lo anterior, si el cáncer se diagnostica en una etapa temprana, es más probable que el tratamiento sea eficaz, la probabilidad de supervivencia aumenta, la morbilidad se reduce y el tratamiento es más barato. El diagnóstico y el tratamiento progresores compartan mejores notables en la vida de los pacientes. El diagnóstico temprano es útil en todas las situaciones para la mayoría de los tipos de cáncer. Cuando la enfermedad se diagnostica en una fase avanzada, no siempre es posible administrar un tratamiento curativo. No obstante, es posible elaborar programas que permitan reducir los retrasos y los obstáculos que impiden proporcionar a los servicios de diagnóstico y tratamientos adecuados. Si bien celebramos que la Organización Mundial de la Salud haya determinado octubre el mes de sensibilización del cáncer de mama, es importante estar atentos todos y todas ante cualquier cambio en nuestro cuerpo. Atendernos es lo más importante. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Solicito a la Secretaría que una vez que se integra en las comisiones de estudio y dictamen por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se turne la iniciativa referida a la Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente. Informan a esta presidencia que se encuentra entre nosotros maestros del Estado de Hidalgo, invitados por la diputada Doralicia Martínez, a quienes les damos la más cordial bienvenida a la Casa del Pueblo Hidalguense. Sean bienvenidos. También nos informan que los invitados de la diputada Corina Martínez, que son estudiantes de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH, también están aquí entre nosotros. Sean ustedes bienvenidos.
Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada Lucero Ambrosio Cruz de lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma el artículo 8 y se adiciona el artículo 8 y hay aquí algún error, pediría que lo pudiéramos corregir para poderlo señalar correctamente, pero lo verifico en el orden del día. Un segundo, por favor, diputada. Es iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reformaría el artículo 8 y se adiciona el 8, nuevamente tiene el error, pediría que sí lo corrigiéramos para poderlo nombrar correctamente. Nuevamente lo menciono. Es artículo 8 y se adiciona además el 8 ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presentado por la diputada Lucero Ambrosio Cruz, integrante del Grupo Legislativo de Morena. Muchas gracias, diputada. Una disculpa. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Duntidi jamadi manaki gaso yasija iyowa, kihasha Juan, nedi pentonara, makanzengwe yajaito, andadendayabo en una munzi. La que suscribe, Lucero Ambrosio Cruz, diputada de la 64 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, integrante del Grupo Legislativo de Morena, en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, segundo y 124, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 8 y se adiciona el artículo 8 ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, la Organización Mundial de la Salud define que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Y agrega, la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Segundo, de conformidad a lo establecido al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia a la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Tercero, de acuerdo a la Ley General de Salud, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Además, se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Cuarto, en 2017, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo aprobó dentro del presupuesto de egresos para el 2018 la cantidad de 5,018,238,719 pesos al rubro de salud, de los cuales 4,242,069,254 pesos fueron etiquetados a servicio de salud, lo cual se traduce en una inversión de 1,602 pesos por habitante. Esto último, por ejemplo, se contrasta con la inversión que hace el Estado de Yucatán, entidad que tiene un porcentaje menor en contribución al PIB nacional con respecto a Hidalgo, pero invierte en servicios médicos 2,285 pesos por habitante. La aplicación del presupuesto destinado a la salud hasta ahora no ha logrado abatir las estadísticas negativas de cobertura médica de la población hidalguense, misma que día a día tiene que padecer que en sus comunidades no haya un médico de base
o en algunos casos ni siquiera un médico pasante. En Hidalgo existe un registro, de acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo en 2017, de 1,611 personas consideradas como médicos generales al servicio del IMSS, ISSSTE, Pemex, IMSS Prospera, Centros de Salud y DIF. Si consideramos que el número de población en nuestro estado es de 2.858.359 habitantes, ello, de acuerdo con el último informe del INEGI, en Hidalgo hay un médico general al servicio del Estado por cada 1,774 hidalguenses. En el mismo sentido, en el Programa Sectorial de Salud 2016-2022 se ha usado como fuente de diagnóstico el Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2016, del cual se extrae el dato siguiente. Hasta el 2015 existía en Hidalgo un total de 5,052 personas adscritas como personal médico al servicio del Estado. Esta información utilizada contrasta con el informe del año siguiente, en el cual se da a conocer que el número de personal médico al servicio del Estado es de 4,932. Es decir, en un año, 120 personas dejaron de servir al Estado como personal médico. Quinto, el Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2017 dio a conocer que la población total en el Estado, el 17.31%, no tiene afiliación a algún mecanismo de cobertura médica, siendo 30 municipios los que se encuentran por encima de la media estatal, de los cuales sobresalen Metepec con el 30.43%, Tulancingo de Bravo con el 27.60%, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero con el 27.29% y Tlahuelilpan con el 25.06%. Del mismo universo de población, el 68.4% se encuentra afiliado al Seguro Popular. Sin embargo, esta opción de cobertura médica es deficiente, o al menos eso dio a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública en 2016. Entre las deficiencias de este servicio se encuentra el tiempo de espera para la atención, el cual es en promedio de 2 horas. El tiempo promedio para asistencia de urgencias es de 76.3 minutos. En Hidalgo, el tiempo promedio para llegar a una unidad de primer nivel es de 39.7 minutos. Sumado a ello, el estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud se da a conocer, y en 1/3 de los atendidos no tiene acceso a la proporción del total de su receta médica. Y ni pensar en el acceso a tratamientos de enfermedades crónicas, y es que de acuerdo a la OCDE, en México, una persona gasta hasta el 41% de sus ingresos en el tratamiento de enfermedades crónicas. En semanas recientes se dio a conocer que en Hidalgo el porcentaje de los ocupados que no tienen acceso al servicio de salud es de 68.8%, es decir, 7 de cada 10 trabajadores hidalguenses no tienen acceso al derecho a la salud. Ello sustentado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el apartado 3.3, Salud con calidad y calidez, del segundo informe de gobierno de la actual administración estatal, se puede leer: trabajamos para mantener el abasto de medicamentos e insumos médicos de responsabilidad y suficiencia en los 16 hospitales y 485 centros de salud de los servicios de salud. Sin embargo, el 95% del abastecimiento de estas unidades de salud no ha garantizado en lo absoluto la atención médica de todos los hidalguenses, debido a que no todas las comunidades de nuestra entidad cuentan con una unidad de atención médica, y las que tienen no cuentan con el personal médico requerido. Un ejemplo de lo anterior ocurre en el municipio de Santiago de Anaya, en donde oficialmente se tiene registro de 8 unidades médicas. Cabe resaltar que en dicho municipio existen, de acuerdo con el INEGI, 27 comunidades, con una población de 17,032 habitantes, es decir, 8 centros de salud tienen que atender en promedio a 2,129 pobladores. En el mismo municipio existe un registro de 21 personas adscritas al personal médico del sector público de salud, lo que equivale a una atención de 811 habitantes por cada personal médico. Sexto, de acuerdo con lo presentado en el segundo informe que guarda la Administración Pública del Estado, en el cual se puede leer: en Hidalgo,
Las dependencias e instituciones públicas se sustentan en un marco jurídico sólido, coherente y dinámico, que responde a las necesidades de las personas y las familias, garantizando el derecho a la salud, la educación, la justicia laboral, el desarrollo económico y los servicios públicos, entre otros. Lo anterior no es del todo correcto. Nuestro marco normativo vigente no está garantizando el acceso al derecho a la salud de las y los hidalguenses. Existe una diferencia entre los términos protección, término que actualmente se le da al derecho a la salud, y el término garantía. Este último tiene que ver con la seguridad o certeza que se tiene sobre algo, esto de acuerdo a la RAE. Séptimo, en el Programa Sectorial de Salud 2016-2022 se prevé que para el 2030 la cobertura universal en salud y el acceso a una atención médica de calidad se encuentre consolidada, lo que impactará en una reducción de la mortalidad infantil y materna, así como en la reducción de enfermedades prevenibles y relacionadas con la pobreza, ganando un incremento en el índice de desarrollo humano de la entidad. Sin embargo, nuestro Estado reclama urgente atención de la cobertura médica universal. Las y los hidalguenses no pueden esperar hasta 2030. Es urgente y humano acelerar este proceso. Y es que en nuestro Estado, un sector importante de la población tiene que enfrentar día a día que en su comunidad no haya médicos o medicamentos. Las comunidades más alejadas a las cabeceras municipales tienen que caminar por horas o transportarse vía transporte público, mismo que es caro, para llegar a una clínica sin plena seguridad de que recibirá la atención oportuna. Algunas otras comunidades solo tienen derecho a enfermarse una vez a la semana o una vez cada 15 días, porque en nuestra entidad existen clínicas que se abren 4 o hasta 2 veces al mes, mientras en las calles hay hombres y mujeres con un título médico consiguiendo empleo. En las comunidades hay clínicas que solo cuentan con una enfermera, misma que tienen que ingeniárselas para atender a los pacientes con el poco material que tienen a su alcance, llegando en ocasiones a poner el material por sus propios recursos, porque ella sabe que antes de cualquier otra cosa está la salud y el bienestar de su prójimo. Los hospitales también operan con deficiencia. La población tiene que hacer largas filas para poder agendar una cita con algún especialista. Es lamentable tener que ver a pacientes esperando desde antes de que salga el sol para tener derecho a alguna de las pocas fichas que se dan para consultas. La presente iniciativa está inspirada en los hombres y mujeres que exigen con justa razón que el Estado cumpla con labor de garantizar el acceso al derecho a la salud, el derecho garantizado y no solo reconocido, al acceso a la cobertura médica oportuna y eficiente. Esta iniciativa está sustentada en el derecho y en la razón, pero también en el conocimiento empírico. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración del Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Artículo único. Se reforma el artículo 8 y se adiciona el artículo 8 ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 8. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a la alimentación diaria, nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección y acceso al grado máximo de salud, a las mejores prácticas médicas, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y, en general, al bienestar y a la seguridad individual y social y a la accesibilidad, como objetivos de la permanente superación del nivel de vida de la población. La ley definirá las bases y formas para conseguir estas finalidades en concurrencia con la Federación. Artículo 8 bis en sus términos. Artículo 8 ter. De forma progresiva, las autoridades públicas estatales garantizarán el acceso universal de los hidalguenses a los servicios médicos que del Estado dependan, mismos que tendrán que estar al alcance de toda la población, serán gratuitos, integrales y de calidad.
De la misma forma, se garantizará la infraestructura médica requerida y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos. La ley definirá las bases y formas para conseguir esta finalidad en concurrencia con la Federación. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto será publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo al día siguiente de su aprobación en el Pleno y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Artículo 2. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo tendrá 60 días naturales a partir de la publicación del decreto para modificar y aprobar las reformas a las leyes secundarias que se contrapongan a lo establecido. Artículo 3. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días naturales a partir de la publicación del decreto para realizar los ajustes en materia presupuestal que se requieran para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto, sin que ello contravenga la disminución del presupuesto aprobado para los rubros de derechos humanos, desarrollo social, medio ambiente y recursos naturales, desarrollo agropecuario, educación pública, seguridad pública y cultura. Dado en el Salón de Plenos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 9 días del mes de octubre del año 2018. Atentamente, diputada Lucero Ambrosio Cruz, integrante del Grupo Legislativo del Partido de Morena. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría que una vez que se integren las comisiones de estudio y dictamen, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se turne la iniciativa referida a la Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado Víctor Osmit Guerrero dé lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado ya referido, integrante del Grupo Legislativo de Morena. Buenos días a todos. Diputada Roxana Montealegre Salvador, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Diputados y diputadas, público en general, con su venia, diputada presidenta, a todos los asistentes, bienvenidos al público. Su servidor, Víctor Osmit Guerrero Trejo, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, pone a consideración del Congreso para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la presente iniciativa con proyecto de decreto. Reducción y posterior eliminación de bolsas y botellas de plástico, popotes y productos de unicel. Exposición de motivos. Primero, la aplicación de la ley es una facultad y obligación para cuidar el Estado de Derecho, el cual es una condición de bienestar social y convivencia armónica. Y ese Estado de Derecho tiene por objetivo el garantizar que los gobernados lleven a cabo el ejercicio de sus derechos y libertades con la finalidad de que el Estado marche con eficiencia y gobernabilidad democrática como obligación legal, que es, por tanto, necesario fomentar la confianza en las instituciones por parte del gobernado, ya que éstas son las encargadas de la aplicación de la ley. Segundo, un medio ambiente adecuado donde se puedan llevar a cabo las condiciones de bienestar y desarrollo de toda persona es un derecho humano fundamental cuya obligación recae en el Estado, y es el Estado mismo el que está obligado a garantizar que éste se cumpla, según lo establecido en el párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Paralelamente, el Estado tiene la facultad de establecer las medidas que considere pertinentes para presentar o para preservar el equilibrio ecológico, de acuerdo en lo señalado en el artículo 27, párrafo tercero de nuestra Carta Magna.
Tercero, debido a la gran cantidad de plásticos que se generan cotidianamente como consecuencia de los malos hábitos de consumo, en México la tercera parte de los residuos sólidos urbanos se debe a los envases de PET. Cada año se producen aproximadamente 9,000 millones de botellas, como las que tenemos aquí. Cuarto, el objetivo primordial para el Estado es aplicar estrategias, políticas y acuerdos enfocados en respetar y proteger el medio ambiente, con el objetivo de establecer las condiciones para el desarrollo sostenible, siguiendo los mandatos establecidos en los convenios internacionales, tales como la Declaración de Río, en donde se remarcan las atribuciones de los estados parte, siendo estas la promulgación de leyes eficaces sobre el medio ambiente, asimismo las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deben reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Quinto, establecer los mecanismos para reducir gradualmente el uso de bolsas y botellas de plástico, popotes y productos de unicel de un solo uso para envolver, transportar, consumir, cargar o trasladar alimentos, bebidas y otros similares, así como los proporcionados en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de convivencia, mercados, restaurantes y similares. Estos mecanismos tienen como función prevenir, controlar y abatir contaminación en aras de proteger y preservar el medio ambiente, evitando impactos negativos que condicionen el equilibrio ecológico. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo, caso específico de bolsas y botellas de plástico y unicel de un solo uso. Se adicionan los incisos B, C y D de la fracción primera del artículo 6º de esta ley para quedar como sigue. Artículo 6º, fracción primera, inciso B. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de regulación del uso de bolsas y botellas de plástico desechables, popotes, productos de unicel y similares para un solo uso y sancionar en caso de incumplimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes correspondientes. Inciso C. Aplicar políticas públicas encaminadas a la reducción y posterior eliminación de materiales plásticos de un solo uso, buscando alternativas que impulsen su sustitución definitiva por productos elaborados con materiales que sean biodegradables y reduzcan o eliminen el impacto ambiental por el uso de estos productos. Inciso D. Definir el esquema de sanciones y multas en acuerdo con las disposiciones establecidas en esta ley y las demás competentes. Transitorios. Primero, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en la presidencia del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 10 días del mes de octubre del 2018, diputado del Grupo Parlamentario Morena, 64ª legislatura, diputado Víctor Osmid Guerrero Trejo. Con su venia, señora presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría que una vez que se integre en las comisiones de estudio y dictamen, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se turne la iniciativa referida
a la Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente. Nos han informado que hay ciudadanas y ciudadanos del distrito de Tulancingo, por lo que también les damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Bienvenidos. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a la diputada secretaria y al diputado secretario den cuenta de los asuntos registrados. Diputada presidenta, se registró la diputada Adela Pérez Espinosa con el tema Mujeres Indígenas. También se registró la diputada Lisette Marcelino Tobar con el tema Restablecimiento del Servicio de la Salud. Diputada presidenta, se registró la diputada Doralicia Martínez Bautista con el tema Exhorto a la Secretaría de Educación Pública para esclarecer los casos de maestros cesados y desplazados en Hidalgo. Se registró la diputada Susana Araceli Ángeles Quesada con el tema Límites Territoriales Distrito 16. Es cuanto. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Adela Pérez Espinosa para que dé lectura a la propuesta de acuerdo económico Mujeres Indígenas. Hasta por 10 minutos, diputada. Noguampoyua, Tente Ixtlacaquilia y Panguextecapantlali. Diputadas, Juan diputados, Nimex Tlaxpalúa y Camilla Tlatepanitalisti. Buenos días a todas. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados, al público que hoy nos acompaña, a los medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Con su permiso, diputada presidenta, la que suscribe, diputada Adela Pérez Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª Legislatura del Estado Libre Soberano de Hidalgo, con fundamento en las disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico para exhortar a diversas autoridades derivado de la situación de violencia que viven las mujeres en zonas indígenas en el estado de Hidalgo, con base en el siguiente planteamiento del problema. La violencia contra las mujeres constituye uno de los más grandes retos a vencer en la sociedad. La protección efectiva de los derechos de las mujeres es y debe considerarse prioridad en el trabajo de esta 64ª legislatura. El artículo 4 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo, en su fracción cuarta, define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión que a través del uso o abuso del poder ejercido sobre una mujer y basada en su género, tiene por objeto, fin o resultado causar la muerte o un daño físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual en el ámbito público o privado. La violencia que se genera en contra de las mujeres se clasifica según sus tipos, en física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, obstétrica, contra los derechos sexuales y reproductivos en el noviazgo mediático y moral, y según sus modalidades, en familiar, laboral o docente, violencia en el ámbito institucional,
violencia feminicida, violencia política en razón de género y la violencia en la comunidad. Ningún tipo de violencia, en ninguna de sus modalidades, debe ser minimizada, pues todas ellas representan la vulneración a los derechos de las que todas debemos gozar plenamente. Las mujeres somos consideradas como grupos vulnerables en diversas legislaciones. Esta situación se vuelve un tanto más compleja al interior de las comunidades indígenas, donde impera la cultura patriarcal, donde las relaciones de poder entre hombres y mujeres se encuentran muy marcadas, donde la violencia se naturaliza sobremanera y donde la voz de las mujeres es acallada por los usos y costumbres. Es bien cierto que la cultura nos enriquece y que los pueblos originarios nos dan identidad y fortaleza como Estado, nación. Esto no significa que las mujeres indígenas no deban tener acceso a conocer sus derechos a vivir libres de violencia. Existen múltiples factores que impiden o limitan que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta información. La lejanía de las localidades, la falta de transporte, la falta de conocimiento de sus derechos, la falta de recursos económicos, los roles estereotipos de género son algunos de ellos. La ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres, en la fracción séptima de su artículo 6º, establece como atribución del mismo formular y ejecutar programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance estatal que den a conocer los derechos de las mujeres y orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de los 3 órdenes de gobierno para la igualdad de género. Por lo que es importante que el gobierno del Estado, a través del Instituto Hidalguense de las Mujeres y los municipios, conformen un equipo sólido de generación de campañas permanentes al interior de las localidades indígenas, pues es ahí donde se encuentra la prioridad de implementación de acciones para prevenir y sancionar la violencia en la comunidad. En el artículo 4 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, se encuentran reconocidos como pueblos indígenas los municipios de Yagualica, Jaltocán y Xochatipan, y como municipios que cuentan con comunidades indígenas, 31 de los 84 municipios del Estado. Es ahí donde la naturalización de la violencia debe ser desarraigada. No es un proceso fácil ni inmediato, pero con constancia, trabajo y dedicación verdaderas, se podrá reeducar paulatinamente no solo a los generadores de violencia, sino que además se podrá transmitir de forma concisa a las mujeres indígenas los derechos de los cuales son titulares y podrán identificar las situaciones de violencia de las que sean víctimas. Se debe reconocer el papel de las mujeres como factor de crecimiento, no solo al interior de las familias, sino como factor de crecimiento político y económico al interior de las localidades. La violencia hacia las mujeres es un problema social constante, es un problema que debe ser atendido desde todos los ámbitos. Nuestro compromiso con las mujeres es un gran reto. No es suficiente conocer estadísticas, es necesario ir y escuchar a las mujeres que no son escuchadas, que no son atendidas, que no son comprendidas, que no son valoradas. Escuchar sus testimonios desgarra el alma e increpa las ganas de trabajar por ellas. No es lo mismo leer las estadísticas y ver que las cifras disminuyen o aumentan, que ir a la comunidad, saludarlas, oírlas y sentir su dolor, su impotencia, porque son maltratadas, vejadas, humilladas, y oírlas, que así es y así ha sido siempre. Pero esto debe de cambiar. Es necesario ir a las comunidades indígenas, implementar capacitaciones de sensibilización primero a las autoridades, brindar pláticas de orientación y talleres a quienes
están allá viviendo violencia todos los días. Transmitirles información en su lengua materna, establecer redes de apoyo al interior de la comunidad y con las autoridades competentes, y no desatenderlas para garantizar efectivamente la protección a sus derechos fundamentales. De igual forma, en cumplimiento al artículo 8, fracción segunda, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que se debe brindar servicios de psicoterapia reeducativa especializados y gratuitos al generador de violencia para erradicar las conductas violentas y eliminar los estereotipos de supremacía masculina y los patrones sociales que generaron su violencia. Considero que ante esta grave problemática, la mejor herramienta es la intervención activa y efectiva de las instituciones que deben adentrarse y acercarse a dar solución a las necesidades de las localidades indígenas. Y por ello, mi pronunciamiento a la aplicación, lo que estipulan las leyes en la materia. Por lo anterior, Tiene un minuto para concluir, diputada. Termino, presidenta diputada. Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de este Congreso el siguiente acuerdo económico. Primero, la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta al Instituto de Alguense de las Mujeres a fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres al interior de las comunidades indígenas con la implementación de talleres y capacitación de información y prevención en lengua indígena. Segundo, la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a los 31 municipios que señala la Ley de Derecho y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, que cuentan con comunidades indígenas, a continuar realizando campañas que fomenten la no violencia en contra de las mujeres e implementen de manera prioritaria las acciones necesarias para prevenir y sancionar la violencia en la comunidad, a efecto de que las mismas gocen del respeto estricto a su integridad y sus derechos humanos. Dado en el recinto oficial del Congreso del Estado de Hidalgo a los 11 días del mes de octubre del 2018. Atentamente, diputada Adela Pérez Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría que una vez que se integren las comisiones de estudio y dictamen, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se turne la propuesta de acuerdo económico a la Comisión Permanente de Igualdad de Género para su análisis y resolutivo correspondiente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Lisset Marcelino Tobar para que dé lectura a la propuesta de acuerdo económico restablecimiento de servicio de salud hasta por 10 minutos, diputada, por favor. Con su permiso, diputada presidente. Adelante. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que hoy nos acompaña, así como quienes nos siguen en la transmisión en vivo. El derecho humano de acceso a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4, párrafo 4, en relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A nivel internacional, encuentra sustento en lo establecido por el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 12 en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos de los cuales el Estado mexicano forma parte. Los derechos humanos, según lo establecido en la norma constitucional, deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades en el ámbito de su competencia, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 1949, en el municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, fue inaugurado por el entonces presidente de la República,
Miguel Alemán Valdés, el Hospital Ejidal Nacional, lugar que contaba con servicios gratuitos para toda la región campesina del Valle del Mezquital, tales como 5 consultorios, 9 camas sensables de hospitalización, 4 camas no sensables de urgencias, un quirófano, farmacia, archivo clínico, rayos X, laboratorio, medicina preventiva, estimulación temprana, entre otros. A principios del mes de enero del año 2015, durante el mandato de Francisco Olvera Ruiz, exgobernador del estado de Hidalgo, fue demolido el edificio que albergaba al denominado Hospital Ejidal Nacional y fue sustituido por el Centro de Salud con servicios ampliados, donde ahora prestan los servicios de 4 consultorios, 3 generales y un mental, un consultorio de diabetes, un consultorio dental, una sala de expulsión, laboratorio de unidad de manejo de residuos peligrosos, biológico-infecciosos, entre otros servicios que prestaba el anterior centro. Sin embargo, no se incluyeron servicios fundamentales de avanzada, como la unidad de rayos X y el quirófano, mismos que hacían más eficiente el servicio de urgencias. Ante esta situación, ciudadanos del municipio recurrieron a un juicio de amparo en donde se les reconoce el interés legítimo de los pobladores, además de instruir a la Secretaría de Salud del Estado para que continúe con la construcción del Centro de Salud con servicios ampliados, pero bajo la condición de adicionar al proyecto ejecutivo como mínimo los servicios incluidos en el nosocomio que fue sustituido, es decir, incluir quirófano y una unidad de rayos X. Con la anterior acción, los habitantes del municipio de Progreso de Obregón y municipios circunvecinos que forman parte de la zona campesina del Valle del Mezquital podrían evitar una disminución significativa en los servicios de salud que presentaba el Centro de Salud en mención. Sin embargo, dicha resolución judicial no fue ni ha sido atendida por las autoridades. También cabe resaltar que en la respuesta que emitió la exdirectora general de los Servicios de Salud de Hidalgo, Geraldina García Gordillo, reconoce el acto reclamado, pero desestima el interés legítimo de los quejosos, menoscabando en la teoría y en la práctica de las inquietudes y acciones de quienes valientemente decidieron alzar la voz ante un acto de reclamo injusto. En Morena, sostenemos que el derecho a la salud no se limita a construir nuevos edificios, sino que debe atender a la propia naturaleza humana, pues comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De mantenerse el actual esquema, la ciudadanía de la región tendrá que seguir recorriendo tramos de entre 20 y 50 minutos para acceder a los hospitales más cercanos, como son ubicados en la comunidad de Cinta Larga, Actopan o en Tula. La salud es una meta prioritaria en sí misma y a su vez es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas y bajo esa lógica teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Existe la obligación inmediata de nuestro Estado de asegurar un derecho de acceso a la salud, así como el cumplimiento de su progresividad. Esta progresividad del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a la obligación de los estados, sino que impone el deber de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. En este caso concreto, la vía judicial no bastó para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Hace falta una verdadera voluntad política transeccional para reintegrar a la comunidad las prerrogativas de las que gozaban previamente. La demolición del antiguo edificio significó un avance en materia de infraestructura, pero de ninguna forma esto puede reflejar un retroceso en el acceso de los servicios de salud para la comunidad. Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración del Pleno lo siguiente. Acuerdo económico. Primero, la 64ª legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo exhorta respetuosamente al licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, para que atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos y específicamente al derecho de salud, se restablezcan los servicios médicos que tenía el denominado Hospital Ejidal Nacional,
ubicado en la calle 16 de septiembre sin número, entre la avenida Emiliano Zapata y calle Aquiles Cerdán, Colonia Centro, Progreso de Obregón Hidalgo. Segundo, la 64ª legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de Hidalgo para que en su proyecto presupuestal de egresos 2019 se incluya la restitución de los servicios relativos al área de rayos X y quirófano, según la resolución del juicio de amparo 321/2015. Dado en el recinto oficial del Congreso del Estado de Hidalgo a los 11 días del mes de octubre del 2018. Atentamente, diputada Lisette Marcelino Tobar, integrante del Grupo Legislativo de Morena. Es cuanto, diputada presidente. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría que una vez que se integren las comisiones de estudio y dictamen por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se turne la propuesta de acuerdo económico a la Comisión Permanente de Salud para su análisis y resolutivo correspondiente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Doralicia Martínez Bautista para que dé lectura a la propuesta de acuerdo económico. Exhorto a la Secretaría de Educación Pública para esclarecer los casos de maestros cesados y desplazados en Hidalgo. Hasta por 10 minutos, diputada. Adelante. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Primeramente, quiero saludar a todos los presentes, en especial a las maestras y maestros que se encuentran en este recinto que es su casa, maestros cesados y desplazados de diversas regiones del estado de Hidalgo. De la misma manera, quiero saludar a todos los medios de comunicación, a los que nos siguen por las redes sociales. Estamos para servirles. La que suscribe, diputada Doralicia Martínez Bautista, diputada electa de la 64ª legislatura y miembro del Grupo Legislativo de Morena. Quiero decirles que con fundamento en el artículo 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Someto a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo económico. Quiero decirles que es importante el tema que hoy en día nos aqueja en el Estado de los maestros desplazados, maestros cesados, que es momento de hacerles justicia. Acuerdo económico, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con atención a la Secretaría de Educación Pública Federal, al Secretario General de la Sección 15 en Hidalgo, a la Procuraduría del Estado de Hidalgo, a que en el ámbito de sus facultades atienda y resuelva a la brevedad los expedientes de maestros cesados, desplazados, a los que les han retenido sus salarios, quienes les boletinaron claves, cambio de adscripción y recategorización debido a las múltiples afectaciones, en especial de manera laboral y familiar, que experimentan de manera directa las maestras y los maestros del Estado de Hidalgo. Por ello, se solicita la reinstalación laboral inmediata en su lugar de adscripción, sus salarios caídos sean devueltos íntegramente. Además, los gastos que hicieron para cumplir con la asistencia cotidiana a oficina central, firmar mañana y tarde, que también les sean devueltos. Consideraciones. En nuestro estado, desde marzo de 2013, después de la creación de la llamada reforma educativa,
donde ningún docente del país participara. Ni padres de familia, ni estudiantes, ni académicos. Se inician brigadas a lo largo y ancho del estado de Hidalgo para dar a conocer la realidad de la reforma educativa, explicando a docentes de educación básica de la amenaza implícita en dicha reforma para privatizar la educación. En octubre del 2013 se realizó una megamarcha de 94,000 personas, en el cual participaron docentes, padres de familia, estudiantes y la sociedad en general. El 27 de febrero del 2014, en Hidalgo se dio inicio a la persecución, al hostigamiento de líderes académicos oficiales, de docentes, de ATPs, de PAE en educación básica. De esta manera, ejecutaron ceses, desplazamientos, retención de salarios, boletinaron claves, cambios de adscripción y recategorización. Lo realizaron con gente representativa de las regiones del Estado, persiguiendo a quienes se manifestaban pacíficamente, públicamente, en contra de la reforma educativa. La represión no solo fue laboral, señoras y señores, sino también fue física. También se demuestra evidencia por más de 5 años de lucha. Ha habido resistencia magisterial. Para ello tenemos resultados catastróficos, teniendo en el Estado 31 maestros desplazados, 47 maestros despedidos, 2 con clave boletinadas, 2 en recategorización, 2 con retención de salarios, 500 despojados de sus claves base y 150 cambios de adscripción no solicitados por parte de cada uno de los docentes. Se han abierto diversas líneas de investigación jurídica en el Estado, de los cuales están en proceso para fincar responsabilidades. Es por ello que se hace este exhorto al procurador para que se le dé transparencia a todas esas averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas. La función primordial del secretario general de la sección 15 del sindicato en Hidalgo, de acuerdo a sus estatutos, es velar, defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros, como así también mantener la unidad de sus integrantes, defendiendo algo muy importante, que es su autonomía sindical. Exhorto de la misma manera a que se le dé inmediata solución, que se esclarezcan todos y cada uno de los expedientes existentes hoy en día de estos maestros y maestras. Sigamos construyendo en beneficio de los mismos, de los alumnos y de la sociedad en general. Digamos, ya basta, ni un maestro más, ni una maestra más, que se le violenten sus derechos laborales, ni un maestro más amenazado, no más atropellos laborales. Acuerdo económico
único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con atención a la Secretaría de Educación Pública Federal, al Secretario General de la Sección 15 del Sindicato en el Estado de Hidalgo, a la Procuraduría del Estado de Hidalgo, a que en el ámbito de sus facultades resuelva todas las carpetas y expedientes iniciados por parte de los maestros y de las maestras del Estado de Hidalgo. Es cuanto, señora Presidente. Gracias. Gracias, diputada. Se concede el uso de la voz al diputado Miguel Ángel Peña, hasta por 10 minutos, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Buenos días a todos los compañeros diputados, diputadas, a los medios de comunicación y a los maestros que hoy nos visitan. Sean ustedes bienvenidos. Una labor muy importante, el ser docente. De verdad, mi reconocimiento y mi felicitación a estos colegas de Hidalgo. Desde el posicionamiento del Partido del Trabajo y de su servidor, dijimos que vamos a apoyar, vamos a estar del lado del magisterio, vamos por esta cuarta transformación que ha impulsado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en donde se va a echar para atrás esta mal llamada reforma educativa, que más bien es una reforma laboral, donde el magisterio en todo el país y en Hidalgo ha sufrido estas inclemencias. Desde luego que el Partido del Trabajo exige la reinstalación inmediata de estos maestros que han sido cesados, en donde se les ha retenido su sueldo por intereses mezquinos del secretario sindical de la sección 15 del CENTE. Permitamos que el diputado siga con su posicionamiento. Hoy, por favor. su servidor y el Partido del Trabajo estará apoyando este exhorto de la diputada Doralicia. Cuenten con nuestro apoyo, maestros, docentes de Hidalgo. Es cuanto. Gracias. Se concede el uso de la voz al diputado Crisóforo. Hasta por 10 minutos, diputado. Con su permiso, diputada presidente. El ser maestro, el educar, no es un quehacer nada fácil. Y hoy veo y saludo con mucho gusto a los compañeros del CENTE que vienen al Pleno y que vienen a saludarnos. Me uno a la propuesta de la diputada Doralicia Martínez, porque también en mi persona fui afectado por no coincidir con las ideas prematuras de quienes hoy están frente a la sección 15 del CENTE. Y también lo digo desde esta tribuna, le retiran la plaza a mi hermana. Por eso me uno, y lo que se tenga que hacer desde este Congreso, cuenten con nuestro apoyo, compañeros maestros. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Toda vez que ya nadie solicitó el uso de la voz para este asunto general, solicito a la Secretaría que una vez que se integren las comisiones de estudio y dictamen,
por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se turne la propuesta de acuerdo económico a la Comisión Permanente de Educación para su análisis y resolutivo correspondiente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Susana Araceli Ángeles Quesada para que dé lectura a la propuesta de acuerdo económico Límites Territoriales Distrito 16. Hasta por 10 minutos, diputada. Con su permiso, diputada presidente. Adelante, diputada. El día de hoy saludo desde esta tribuna del pueblo a todos los presentes, profesores, estudiantes, ciudadanos hidalguenses, a mis compañeras diputadas, a los compañeros diputados y a las ciudadanas y ciudadanos que tienen a bien seguir nuestro trabajo en las redes sociales. Hoy me permito distraer su atención, o mejor dicho, pedirles su atención para presentar la propuesta de un punto de acuerdo que ayudará sin duda a resolver distintas problemáticas que se viven en el Distrito Electoral 16, conformado por los municipios de Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán, al cual doy lectura. Diputada Roxana Montealegre Salvador, presidente de la directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. La que suscribe Susana Araceli Ángeles Quesada, integrante del Grupo Legislativo de Morena, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración del Pleno el siguiente. Acuerdo económico por el que se exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán y Villa de Tezontepec a que emprendan las negociaciones necesarias para convenir amistosamente la definición de sus límites territoriales, con base en el artículo 13 de la Ley Orgánica Municipal para su posterior aprobación por este Congreso, de acuerdo con el artículo 56, fracción 13ª bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, al tenor de las siguientes consideraciones. En los últimos años, el acelerado desarrollo urbano en el Distrito 16 ha puesto de manifiesto una omisión histórica que puede generar consecuencias catastróficas si no se atiende a tiempo. Se trata de la definición de los límites territoriales de Tizayuca y Tolcayuca. La falta de claridad sobre los límites territoriales de ambos municipios, así como Villa de Tezontepec, datan desde su propia fundación, ya que no cuentan con decretos de creación que definan sus límites. Esta omisión parecía no tener implicaciones hasta que algunos desarrollos habitacionales de Tizayuca comenzaron a traspasar terrenos históricamente considerados de Tolcayuca. La incertidumbre generada por este fenómeno tiene repercusiones en diversas esferas de la vida cotidiana. La primera es que Tolcayuca no ha podido emitir un plan de desarrollo urbano, porque no tiene certeza sobre su extensión territorial, lo cual ha limitado la capacidad del municipio para atraer inversión y emprender un proceso de desarrollo social y económico. Una segunda implicación relevante es que los habitantes de los desarrollos inmobiliarios que están en terrenos de incertidumbre jurídica también pueden ser objeto de cobros de servicios en ambos municipios, pues no está definido qué autoridad es la que legítimamente debe recaudar los impuestos municipales. Además, con el traslape de las jurisdicciones, se genera la indefinición sobre cuál de los dos municipios es el que está obligado a prestar los servicios urbanos, sin mencionar también que esta falta de precisión sobre los límites está afectando al sector de transportistas que laboran cada uno de manera municipal. Pero la implicación más importante y que más nos preocupa es que las disputas territoriales entre localidades de nuestro país
han llegado a generar violencia social con resultados fatales. Justamente por eso es importante abordar este tema, porque estamos a tiempo de prevenir y de evitar que una omisión administrativa del pasado llegue a generar encono y violencia entre los habitantes del Distrito Electoral 16. Si bien la urgencia de delimitar territorialmente estos municipios surgió por el traspaso de la mancha urbana de Tizayuca en terrenos considerados de Tolcayuca, la definición territorial de todo el distrito de los 4 municipios es fundamental para evitar situaciones similares en el futuro y brindar certeza jurídica a sus habitantes. Asimismo, es importante señalar que la vía del convenio amistoso entre los municipios es actualmente una de las vías legalmente establecidas para solventar este problema, por lo que es fundamental que las negociaciones para llegar a dicho acuerdo se lleven a cabo en un ambiente de cordialidad y cooperación, de tal manera que los municipios puedan ubicar con algún sistema preciso de localización geográfica los vértices y polígonos sobre los límites acordados. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este Pleno el acuerdo económico único, acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán y Villa de Tezontepec a que emprendan las negociaciones necesarias para convenir amistosamente la definición de sus límites territoriales con base en el artículo 13 de la Ley Orgánica Municipal para su posterior aprobación por este Congreso, de acuerdo con el artículo 56, fracción 13ª bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputada Susana Araceli Ángeles Quesada, integrante del Grupo Legislativo de Morena. Eso es todo, diputada, presidente. Gracias, diputada. Gracias. Solicito a la Secretaría que una vez que se integren las comisiones de estudio y dictamen por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se turne la propuesta de acuerdo económico a la Comisión Permanente de Gobernación para su análisis y resolutivo correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día, martes 16 de octubre del año en curso, a las 10 horas.